Aquí estoy leyendo el Nacional de hoy. El Mundo González Urrutia, nadie abandona su patria por gusto. Trinidad Tobago aconseja a migrantes venezolanos regresar al país. La Vinotinto le ganó a Bolivia y sigue soñando. Y los detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía y los mandaron para el hotel a ver de qué los acusan. A lo mejor los acusan de conspiradores. Al menos 55 plataformas dejaron de publicar tasas del dólar paralelo. Ministro de Educación anuncia que las clases terminarán el 18 de julio. Más represión, ataques contra la libertad de expresión aumentaron 100% en mayo. En la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, el más poderoso versus el más rico. En fin, son algunas de las titulares de primera página del Nacional de hoy. Ustedes pueden leer los titulares y también pueden leer el Nacional haciendo clic en el titular que les interesa. Tenemos como invitado a nada menos que al presidente y director del Nacional. Es periodista, fue presidente del bloque de prensa, fue presidente del Grupo de Diarios de América, es miembro de la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Asociación Mundial de Periodismo y Editores de Noticias, entre otras cosas. Amplio currículum, bienvenido, Miguel Enrique. ¿Qué es lo que está pasando con el Nacional? ¿Por qué en Venezuela es difícil de leer o no se puede leer el Nacional? Es una narcodictadura, pero ustedes no lo hacen en Venezuela. Lo que está pasando es que el régimen, a través de Conatel, ordena a las compañías telefónicas, que prácticamente son tres, que son Digitel, Telefónica, que es Movistar, y CanTV, a bloquear las páginas web que ellos decidan bloquear. Como son los proveedores de Internet, entonces lo bloquean, le dan la instrucción a los proveedores de Internet. En el caso de Telefónica, que es el asunto que ha cogido vigencia en estos últimos días, es que Vigencia es una multinacional española, europea, y las multinacionales europeas no pueden, a través de una filial, violar un derecho humano, porque eso va contra las regulaciones europeas. Cuando Telefónica, a través de Movistar, que es una filial donde las acciones de Movistar son totalmente parte de Telefónica, cuando Movistar bloquea una página en Venezuela, está violando la legislación europea. Entonces nosotros estamos demandando en España, que es donde está Telefónica, estamos demandando a Telefónica por esto que están haciendo, que están violando las leyes. Pero claro, no solamente nos están bloqueando el Nacional, están bloqueando 50 páginas o más, creo que llega hasta 100. Entre ellas está CNN, Infobae, NTN 24 y todas las que conocemos de Venezuela, La Patilla, El Pitazo, Carauta Digital, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están haciendo algo que es absolutamente ilegal. De hecho, eso va mucho más allá porque Telefónica termina siendo cómplice del régimen, termina trabajando con el régimen porque no solamente bloquea, sino que además los pinchazos telefónicos pasan del millón de pinchazos telefónicos con los teléfonos de, de Telefónica y bueno, es una situación verdaderamente comprometida para Telefónica trabajar en Venezuela aliado o socio del régimen de Maduro. Ahora, ¿qué puede hacer Telefónica? Bueno, tendría que irse de Venezuela, decirle a Conatel que ellos no van a incumplir algo que va contra los derechos humanos. O sea, suponte, una multinacional europea va a Bangladesh y hace una filial en Bangladesh. Y en Bangladesh le dicen que tiene que contratar trabajo infantil, porque todas las empresas contratan trabajo infantil. Si ellos hacen eso, están violando las legislaciones europeas. Están cumpliendo con la legislación de Bangladesh, pero no la europea. Igual, si una multinacional europea eh, tiene una filial en China y entonces lo obligan a utilizar trabajo esclavo, que es el trabajo de los presos, hay millones de presos en China que los utilizan para trabajo, ellos no pueden hacer eso porque están violando la legislación europea. Así sea una filial, pero una filial de una multinacional europea. Lo que están haciendo en Venezuela, que es violando la libertad de expresión, están violando un derecho fundamental,
no lo pueden hacer porque con eso rompen todo lo que es la legislación europea. Ahora, vamos a suponer que ellos cumplen con la legislación europea como es su deber. Eh, ¿Qué pasaría en Venezuela? Bueno, tienen que vender Telefónica o irse, o ¿Y lo qué pasa? cierran. Y entonces, ¿qué tipo de información aparte se pierde, además de la que ya se ha perdido por culpa del régimen? ¿Cómo qué tipo de información? Cuando Bueno, se va la telefónica, ¿ok? No, ¿qué información adicional que todavía el régimen permite que saque la filial de Telefónica, ¿ok? En Venezuela? bueno, la verdad es que Telefónica ha vendido todas las filiales en América Latina, solo queda la de Venezuela. Y además invirtieron 500 millones de dólares, lo que quiere decir que es rentable y es súper rentable. Y lo es porque son socios del régimen. Claro, Telefónica en Venezuela trabaja en combinación con el régimen de Maduro. Es como lo Chevron. Chevron es una compañía norteamericana, pero en Venezuela es un aliado del régimen. sí. Y ya el gobierno norteamericano paró esa alianza con el régimen, pero el español no. ¿Por qué yo no he leído en la prensa española nada sobre este atropello, esta Bueno, violación? porque aquí hay una doble censura. Todos los medios españoles tienen la información de la demanda que se le ha puesto a Telefónica y la violación de las regulaciones españolas, las regulaciones europeas. Pero ellos se autocensuran porque resulta que Telefónica en España es el anunciante más importante y además es un anunciante agresivo. Si alguien publica algo, le quitan los anuncios. Entonces, el tema de Telefónica es un tema verdaderamente preocupante para la libertad de expresión, porque no es solamente una empresa que a través de una filial viola las regulaciones españolas, las regulaciones europeas, yendo contra la libertad de expresión, sino que además en España aplica un torniquete a todas las empresas, las empresas periodísticas que osan publicar que han sido demandados por esta situación. Eso me recuerda cuando yo tenía creo que era en Televen, un programa de línea abierta en la mañana que le pusimos un altar, ¿no? Y todos los días me arrodillaba y rezaba para que la telefónica venezolana pues cumpliera, fuera buena, fuera eficiente. Y nadie se le ocurrió de esa directiva pues el presionar y decir que eliminen eso, porque la libertad de expresión en Venezuela, con sus altibajos como en todas partes del mundo, ¿no? Es- Era mucho más amplia y mucho más abierta que en otros países, como por ejemplo España o como por ejemplo Francia, por citar dos de ellos. Bueno, y no hablemos de Rusia y lo que está empezando a suceder aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué piensan hacer ustedes? Porque tú eres miembro directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, eres además miembro de la Asociación Mundial de Periodistas, de Periódicos y Editores de Noticias. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Lo han llevado ahí? Supongo que lo llevaste ahí también en Lo estamos llevando a esas instancias, pero es que además Telefónica en los Estados Unidos también tiene un problema. O sea, una de las declaraciones de la semana antepasada de Marco Rubio es que ellos van a sancionar en los Estados Unidos aquellas empresas que violan la libertad de expresión con empresas norteamericanas. En el caso nuestro, nosotros somos un punto .com y la mayoría de las páginas que ellos bloquean son .com, que son dominios norteamericanos. Entonces, ellos de alguna manera están también violando la libertad de expresión en los Estados Unidos. Entonces, vamos primero con Telefónica en España, que estamos introduciendo la demanda, y después vamos en los Estados Unidos, donde también podemos introducir una demanda similar, porque Telefónica es una empresa que está cotizada en la Bolsa de Nueva York, o sea, es como si fuera una empresa norteamericana y está violando el tema de la libertad de expresión con empresas que tienen que ver con los Estados Unidos, que son .com. ¿Y qué está pasando en el mundo últimamente? Porque este auge de las dictaduras en el mundo entero
y este recorte aún más de la libertad de expresión, que a los únicos que afectan no solamente son los dueños de las empresas, nos afecta más a nosotros, los lectores, o los radioescuchas o los televidentes que queremos informarnos de lo que pasa en el mundo, y hay temas que están prohibidos o formas de ver el mundo que están prohibidas. ¿Qué sientes tú que está pasando si esto es temporal o se va a agudizar cada vez más? Bueno, es verdad, hay un crecimiento de las violaciones a la libertad de expresión. O sea, están sucediendo muchas circunstancias que son un peligro para la libertad. Y bueno, eso tiene que ver en algunos países que donde está creciendo la- 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 las mafias, el narcotráfico, etcétera, donde matan a un periodista cada 2 semanas o algo así, donde hay regímenes autoritarios, el populismo autoritario que viola la libertad de expresión, y además estas empresas que son unas mega empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones, que no son los medios, sino que son los que llevan el contenido, que también están siendo, digamos, están trabajando en violaciones de la libertad de expresión. O sea, el mundo contemporáneo, a- a- independientemente que uno crea que va avanzando, pues hay cosas que van en retroceso. Y la libertad de expresión es algo que va en retroceso. Ahora, tanto los dictadores como muchísimos presidentes demócratas acusan a los medios y presionan a los medios porque exageran las cosas o porque mienten. Cosa que es verdad, no todo el mundo, no todos los seres humanos son perfectos, sino que todos tenemos muchas imperfecciones. Algunos periodistas mienten por diferentes razones. Pero ¿qué hace el bloque de prensa frente a todo lo que está pasando? Ellos están conscientes de que están estrangulando la libertad de expresión en el mundo entero. Bueno, en el caso de aquellos medios o periodistas que mienten o que difaman, primero hay legislaciones para eso. Las demandas de difamación en los Estados Unidos son altamente conocidas. Si un periodista en un medio de comunicación publica algo sobre una persona que es una difamación, esa persona demanda, y han habido demandas donde, muchísimas, donde las han ganado las personas agraviadas. Y ese es un tema. El otro tema es que cuando hay pluralidad de ideas, pues si un medio mantiene una tesis que es errónea, pues hay otros medios que mantienen la tesis contraria. Y bueno, el lector se dará una idea de su versión de las cosas. Eso es una de las ventajas de la democracia, que hay las distintas versiones. Ahora, cuando hay una situación donde realmente se difama y eso, bueno, están las legislaciones. Claro, hay problemas adicionales. Por ejemplo, el anonimato en las redes sociales, que yo creo que es uno de los factores que más contaminan y que son más complicados para la libertad de expresión. Porque en las redes sociales, ya sea Twitter, etcétera, el anonimato permite que la gente diga cualquier cosa. Entonces, la diferencia entre un medio de comunicación y una persona que anónimamente diga algo en un Twitter es que el medio de comunicación lo puede demandar. Y hay distintas maneras y distintas situaciones donde la gente demanda. Pero cuando es un anónimo en un Twitter, uno abre un Twitter con un nombre falso, pone cualquier cosa y ahí no hay manera de que lo demanden. Lo más que puede pasar es que te eliminen el Twitter. Pero yo creo que y además, súmale a eso los bots. Por ejemplo, el régimen de Maduro maneja un sistema de bots increíble. Nosotros detectamos en un momento determinado que ellos tienen una masa de bots que los manejan desde Turquía, en ciudades donde nadie habla español, que nadie le interesa Venezuela, donde ellos emiten mensajes difamatorios contra los opositores en Venezuela, y eso no tiene penalización, porque son bots, son computadoras que van emitiendo mensajes y mensajes falsos. Entonces, uno de los problemas es el anonimato. Y yo estoy leyendo aquí un titular de ustedes de hace un par de días. Filtración revela red secreta de propaganda digital del gobierno. Para las personas que no lo han podido leer y
¿Cuál es qué reveló esa filtración? Bueno, eso revela que ellos forman equipos, crean equipos para desprestigiar y para lanzar mensajes falsos. De hecho, leí el otro día que en las instalaciones del Nacional, que nunca han hecho nada, que dicen que iban a hacer una universidad, no han hecho nada, un día sacaron una nota de prensa donde había una- unos grandes talleres en ese edificio de influencers del gobierno. ¿Qué son influencers del gobierno? Son gente que las ponen a lanzar mensajes falsos, que son mensajes para desprestigiar y, bueno, lo que hace Diosdado Cabello en su programa, pues hacerlo de una manera más masiva. Ok, ¿nos puede dar el nombre de alguno de esos influencers? No, no, son anónimos, porque esos No, de los que influencers. trabajan en lo que le robaron, en el edificio que le robaron al Nacional. Es que tú ves la foto, no los conoces, son gente que está ahí, que ellos los forman, los entrenan para ser influencers y uno no los conoce, porque como opera eso es que ellos a través de un bot, o sea, una computadora, lanzan un mensaje falso, un fake, y entonces los influencers lo toman y lo empiezan a enviar y que tienen seguidores, etcétera. A lo mejor no tiene muchos seguidores, pero empiezan a reproducir aquello y entonces eliminan la fuente inicial, la fuente de los bots. Los bots de Turquía sirven para lanzar la primera señal, pero después, cuando lo toman los influencers, ya es parte del ecosistema de la gente que publica cosas en las redes. Ahora, hay un problema hoy en día para el ser humano. Yo creo que la mayoría se han dado cuenta que como ahora quien manda es TikTok, Instagram, eh, YouTube, etcétera, la información de la mayoría de la gente es mucho más fácil leer el titular en un teléfono, ¿no? Y que buscar, sobre todo que la mayoría lee titulares y no profundiza. Y la mayoría, según estudio, siempre lee a la gente o a los periódicos que piensan como ellos. No le gusta conocer las dos realidades, es decir, los que piensan uno y los que piensan otro. ¿Cómo se enfrentan ustedes, los editores, a primero las nuevas tecnologías que los llevan a ser digitales y se pierde el periódico de antes, que el periódico que tú, editado, pues, editado tradicionalmente, por un lado, y por otro lado, que la gente se haya ido a informarse ya no en periódicos serios como El Nacional o El País de España o quien quieras mencionar, los tradicionales periódicos que la gente leía y en los cuales la gente creía con estos nuevos medios digitales. Bueno, lo primero que te digo es que hay un problema grave con mucha gente que ve una nota en Internet, vamos a poner en Internet para no Sí. generalizar. Y entonces te dice, mira, pasó esto. Y le digo, yo siempre pregunto, pero ¿quién lo dice? Porque hay que ver quién lo dice. Si es una nota del Nacional o del País o el New York Times, bueno, debe ser cierto. Pero a veces la gente el titular, como dices tú, ve la foto y entonces lo puso un influencer o lo puso alguien que lo tomó de un bot de estos de Maduro. Entonces no tiene, o sea, la gente no tiene la disciplina, mucha gente no tiene la disciplina de ver quién pone las cosas. Entonces los fake news se divulgan más porque la gente es irresponsable, no toma en cuenta quién pone las cosas. Si la pone Pedro Pérez puso esto. ¿Quién es Pedro Pérez? Nadie. Entonces yo sigo, yo no lo paro, pero mucha gente le para. Esa es una cosa. La otra cosa es el tema del algoritmo, que es otra cosa que tú señalaste, que el algoritmo, como funciona Google y como funcionan estas grandes compañías, es que si a ti te gusta la gastronomía, entonces ellos te van a meter siempre noticias de gastronomía. Eso está bien cuando es un gusto comercial, pero cuando es algo ideológico, político, es un problema, porque si ellos ven que tú eres de derecha, entonces ellos te van a poner solo notas de gente de derecha, y si eres de izquierda, te ponen solo notas de izquierda. Entonces la gente, eso le fortalece la, la,
la tendencia que tiene la persona porque cree que el otro no existe, porque el algoritmo no le da importancia a aquellas cosas que no tienen que ver con tus gustos o con tus opiniones. Y eso sí, yo creo que eso es un verdadero problema, un problema grave. Además te aísla, como ser humano te aísla, te hace ver un mundo que no existe. Exacto. Bueno, por ejemplo, si tú lees TikTok, si tú ves TikTok, piensas que todo el mundo se está burlando de, por citarte de Norteamérica, de Donald Trump. Entonces, pero la gente está en contra de Donald Trump, ¿cómo es posible? Si lees otro medio, te están diciendo que solamente en un día hubo mil y pico de manifestaciones en contra de lo que está haciendo con los inmigrantes. ¿No? Otro dice que están equivocados los que no están con Trump y otros dicen que Trump es una maravilla, casi casi un dios. Y lo peor de todo es que la gente no lee las dos versiones, siempre que sean serias y además le encanta titulares escandalosos. Pero lo de los titulares escandalosos no es nada nuevo, pero ahora son más importantes que antes porque son más fáciles de que entren en tu vida, en tu cotidianidad, esos titulares a través de los nuevos medios. ¿Cómo enfrentarse a eso? Bueno, es que en Internet y en todo, en TikTok, están los medios tradicionales, están todos los medios tradicionales ahí. O sea, el problema es que el algoritmo te prioriza aquellas cosas que detecta que tú prefieres. Si tú prefieres todas las cosas que donde insultan a Trump, entonces vas a ver solo cosas que insultan a Trump. Si el algoritmo detecta que tú eres un pro Trump y que te parece una maravilla Trump, entonces vas a ver solo cosas que benefician a Trump. Pero detrás de todo eso están los medios tradicionales. Entonces, el tema es que la gente le crea cualquier cosa que sale ahí y no piensa, no elabora sobre lo que está detrás de eso. Y es muy difícil porque es la persona, el usuario, se convierte en un ente pasivo en relación a lo que se está produciendo a través de las redes. Y eso es un verdadero desafío luchar contra eso. Ahora, le pregunto al presidente y director de uno de los dos periódicos más importantes desde el punto de vista de escritores, de periodistas más serios que ha tenido Venezuela, el Universal, que ya no existe, y el Nacional, que existe en digital. El cambio de digital es un buen negocio. Es decir, No, no, que va a ser buen negocio. O sea, la migración a Internet, que es una realidad global, es te aumentó, le aumentó a los medios los usuarios, pero al disminuir el usuario en el escrito, pues aumentó la audiencia, pero el modelo de negocio es otra cosa y el modelo de negocio no es lo mismo. O sea, toma el país de España que tú lo nombraste. El país de España circulaba 500.000 ejemplares. Ahora que circula 50.000, pero tiene millones de usuarios que lo ven en Internet. Pero el modelo de negocio es malísimo porque no sustituye la publicidad en el impreso, no la sustituye con la misma calidad, con los mismos ingresos, la publicidad en la red. Entonces el modelo de negocio es un problema. ¿Qué periódicos han logrado mejorar el modelo de negocio? Y, bueno, el New York Times, por ejemplo. Pero el New York Times porque ha utilizado, primero porque tiene una audiencia mundial gigantesca, pero además ha utilizado su archivo, ha colocado una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el periódico y que le ha dado una potencia económica gigantesca que ha logrado no solo sobrevivir, sino eh, mejorar con creces sus ingresos. Pero en general, el modelo de negocio que está detrás de la migración a Internet de los medios es malísimo. ahora, por ejemplo, hoy yo recibí de ustedes dos libros, no uno, sino dos. Y muchos de los libros que ustedes han hecho, que han divulgado completamente gratis, además, son clásicos, no solamente son de autores de ahora, sino de autores clásicos y libros que inclusive te hablan de ellos en las escuelas.
en el bachillerato sobre todo. Eso no es un negocio entonces. No, eso, para No empezar, hay clientes que puedan patrocinar eso. eso no te lo manda el Nacional, eso te lo mandé yo personalmente con mi Ah. WhatsApp. No es el Nacional, ¿entiendes? El Nacional hacía millones de libros y hizo, bueno, grandes editoriales. Lo que pasa es que eso se acabó, o sea, con el modelo este de destrucción del chavismo, nosotros tuvimos que ir reduciendo los productos que teníamos, la producción de libros, el periódico popular, el periódico gratuito, en fin, la revista Hola, otras revistas que teníamos, fuimos reduciendo. Al final nos quedó el periódico y lo tuvimos que reducir porque nos quitaron las instalaciones y solamente tenemos la plataforma web. Que eso vamos a regresar. Bueno, cuando caiga el régimen, que caerá, regresaremos y reconstruiremos todo aquello sin problema. ¿Cómo ves, ya que tocaste ese tema, la situación de la lucha democrática por la democracia en Venezuela, una lucha que lleva ya más de 2 décadas? Bueno, es difícil porque no es una dictadura normal, es una corporación criminal que tiene secuestrado un país y utiliza unos mecanismos verdaderamente terribles. Una de las cosas que es un régimen que se mantiene con el terror por una parte y con el alto mando militar por la otra. Entonces, se mantiene con esas circunstancias. Si no, haría rato que ya hubiéramos salido de eso, porque lo que quedó demostrado en las elecciones de julio del año pasado es que la mayoría aplastante de la población está contra el régimen, las Fuerzas Armadas están contra el régimen, no tienen ni siquiera los chavistas lo apoyan y a nivel internacional tampoco, porque los apoyos internacionales que tenían se han reducido sustancialmente. Irán, Siria, imagínate, Rusia que tiene sus problemas por allá. Entonces, es un país aislado y es un país donde no tiene apoyo de nadie. Entonces, bueno, eso se mantiene por el terror, por el alto mando militar, pero eso es una cosa muy, muy frágil. En cualquier momento se produce un desenlace y se acaba el régimen. Si es muy frágil, ¿cómo se puede acabar el régimen? Bueno, todas esas circunstancias que están presentes, el rechazo popular, el rechazo de las Fuerzas Armadas, el rechazo de la comunidad internacional, todos esos son factores. Y la crisis que se va produciendo, porque la crisis que está produciéndose internamente también lleva a una fractura en la estructura de poder. Ahí lo vimos con Diosdado Cabello marginando a Jorge Rodríguez porque Jorge Rodríguez apoyó la elección y la elección fue un desastre para ellos. Ahora Jorge Rodríguez ataca a Diosdado porque Diosdado no pudo controlar la gente de la Embajada de Argentina. Entonces, bueno, la fractura de la estructura de poder. Ahí la fractura de la estructura de poder. Todos estos regímenes totalitarios, cuando caen es porque es uno de los factores importantes es la fractura en la estructura de poder. ¿Crees que una vez caído el régimen, los eh, partidos tradicionales regresarán o Venezuela entrará de lleno en el siglo XXI con gente joven que le corresponde dirigir al país y convencer a la gente? No lo sé, no tengo esa bola de cristal, porque no sabemos cuál es el modelo de salida. El modelo de salida es como hablar de la transición. ¿Cómo es la transición? ¿Cómo es el sistema político en la transición? La verdad es que no lo sabemos. En estos momentos sabemos que hay un líder indiscutible que es María Corina Machado y que el país entero sale detrás de ella. Entonces, en una transición, evidentemente que María Corina Machado jugará un papel fundamental, primordial, pero cómo será el sistema político que se va a ir construyendo, no tengo la menor idea, porque el sistema político está muy deteriorado y además desprestigiado. Ok. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Miguel Enrique, y esperemos que triunfe la libertad de expresión, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, y que la Telefónica cumpla con su deber, la Telefónica española. Sí, pero esperamos también, porque realmente ser aliado de ese régimen por una multinacional española es algo verdaderamente eh, pues muy lamentable que tengan esa alianza de esta manera. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, gracias Napoleón.